Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa Corazón Limpio. Hoy queremos compartir con ustedes sobre una fe de centurión, pagano, romano, pero tienen tanta fe que Jesús lo admiró, Jesús lo valoró, maravilloso. Y entonces queremos hablar detalle de centurión. Leamos la Biblia 1 hasta 10. Lucas capítulo 7, 1 a 10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: ¿es digno de que te conceda esto? Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue a él con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sanado. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Bueno, que así nosotros hablemos. Primero, ese hombre es digno, pensando sus amigos judíos aman a Israel, a un pagano romano. Bueno, amando a Israel y ofrenda para construir sinagoga. También amando a un criado, un siervo de su casa. Tan buena persona. Eso es verdad, es digno, que pensando su amigo. Y bueno, Mateo nos mostró ese mismo acontecimiento, la fe del centurión, que él mismo vino a Jesús directamente, pero mismo para mí envió los judíos, sus amigos, a Jesús también mismo. Él estaba en su casa, me parece, pero por sanidad de su siervo que envió sus amigos, ese mismo, como pensando de oriental, por ejemplo, yo soy coreano, que yo envío mi amigo a Jesús, por ejemplo, ese contacto yo mismo fui a Jesús mismo, ¿no? Entonces, que no hay distancia, importante es contenido. ¿Qué significa eso, no? Eso es importante, ¿no? Pero cogimos Lucas 7, porque es así que salió una palabra de centurión: yo no soy digno. Qué curioso, cuando Jesús está caminando hacia su casa, él envió otros amigos que no puede que recibir usted a mi techo de mi casa, porque esa es una costumbre. Romanos paganos, si encuentran con un judío, es contaminando a él. Tampoco no puede entrar en su casa pagano por contaminación. Y judíos no quieren eso. Y bueno, por eso él, aún pidiendo una petición a Jesús, no por su prosperidad o beneficio, sino que sane a su siervo, a su joven, amaba a él.
él sabía de costumbre de judíos, y bueno, no es necesario venir acá, solo hasta tu palabra. Estoy bajo de orden, bajo de otra autoridad más alta, y me dan palabra, yo obedezco. También bajo de mí, yo tengo un siervo, que le dan orden, ellos van y venir, diciendo obediencia. Y reconociendo Jesús, tienen autoridad espiritual más alta que los rabinos, reconociendo Mesías. Y también reconociendo su palabra vale, tienen poder. Eso. Por eso Jesús estaba maravilloso de esa tanta fe. No encontró ni en Israel, porque es el valor o la palabra de Jesús. Sentía la palabra divina que tiene. Tan maravilloso, ¿no? Pobre Espíritu Santo. Sí, pobre Espíritu Santo. Porque posiblemente este centurión había oído de Jesús. ¿No dice así? Sí. Que había oído de Jesús. Ya hablaba de otra manera, no como los saduceos o los fariseos o los judíos, sino que hablaba con autoridad. Entonces puso mucha atención en eso. Sí. Y su corazón justo estaba buscando algo mucho mayor que un judío o que un fariseo. Sí. Y cuando lo vio hablar a Jesús, dijo, este es el que realmente tiene autoridad. Sí. Yo era chico, que aquel momento todavía no sale en televisión, que yo era chiquito. Yo recuerdo, yo tenía, como yo entraba a estudiar en primaria, segundo, sale en televisión, por mi memoria, ¿no? Sale en televisión movimiento de una caja allá. Yo pensaba, detrás hay un espíritu hablando así, ¿no? Seguramente, pero miraba allá, pero no estaba. Y también radio, yo era chiquito, siempre radio se usa mucho. Sí. Y pensaba yo que seguramente algún espíritu está dentro y habla. No entiendo. Pensaba, algún espíritu está dentro, ¿no? Sí. También respeto Confucio, yo, porque es un sabio, como Sócrates igual, es un sabio. Confucio, principio, él buscaba la palabra divina, eso es seguro. Aún yo no soy doctor de esta parte, pero eso seguramente él era funcionario recibiendo dinero por gobierno aquel momento, pero buscaba una palabra divina, pero él pensaba la palabra divina está más antiguo, más generación más antes, porque todavía no ha contaminado. Como funcionario, pero buscando libros más antiguos y aprovechando su trabajo, ¿no? Y encontró las canciones que contaba, que ancianos que recuerdan. Él cogió esa palabra de canción como salmos, Sí. salmos de antiguo. Como nosotros tenemos Salmos 150, pero él también cogía muy antiguo. Entonces quedan, no sé cuántos quedan allá, pero yo aprendí en la escuela, yo recuerdo algunos salmos que Confucio que cogía, ¿no? Así. Por mi memoria, hay tantos salmos que hablando de amor entre hombre y mujer, también inocente, porque es más antiguo. No tanto material buscaba, sino que buscando amor puro. Y después que Confucio, para solucionar desorden, guerra, entre conflicto, entre país, aún chinos, pero entre ellos que luchan y matan,
Él necesitan palabra divina, pero ahora que quiere enseñar a los chinos una educación de cortesía, como relación íntima con los vecinos próximos. Y ya no buscan una palabra divina, solo escuchan su interior y también una educación más bonita. Salen refrán o algo, que salen palabras de Confucio y algún discípulo que tienen de ver más o menos de Confucio, unos discípulos, y sus palabras ya ellos cogieron un libro, no como Biblia, pero sale un texto de él, su enseñanza. Se llama, aquí no sé español, pero nosotros hablamos nono como palabra de Confucio. No solo Confucio, sino también unos discípulos de ellos, de nivel muy alto. Ya no más otra palabra. Eso es un texto. Lamentablemente ellos perdieron la palabra divina. No buscaban nomás. Y porque buscaba, pero que solo quedan alguna canción de amor entre hombre y mujer. También Sócrates o Platón buscaba por razón a verdad, una idea de otro mundo de verdad, porque ese es el mundo ya contaminado. Y entonces la verdad está a otro lado. Pero nunca pensaba que Dios nos dará palabra divina, sino ellos pensaban idea está a otro lado. ¿Y cómo llegamos ahí? Por razón puro. Y intentando por humano, por razón puro, y llegan allá. Y bueno, para mí es lamentablemente que no llegan y descartó la palabra divina y después por razón buscaba la verdad. Bueno, así. Y virtud también, enseñando moral, ética. Bueno, seguramente Dios existe. Él nos creó, nos da palabra, nos da razón. Él también puede hablar. Pero ¿dónde seguimos la palabra divina? Eso es una pregunta de mi juventud. Que por fin yo creo la palabra divina. Cogía el pueblo judío, hijo de Abraham. Y luego que Jesús nos habló de ágape, con esto, ¿no? Y Él mostró amor y muriera en la cruz. ¿Ya? Ahora yo entiendo todo. Pero en aquel momento romanos tienen autoridad. Ese pueblo judío conquistaron ellos. Pero ¿cómo respeta su Biblia y respetan rabinos? Y levantaron sinagoga y amaron sus siervos judíos, pidiendo sanidad para él, su joven siervo. Para mí es maravilloso. ¿Cómo ocurre eso? Hacemos como la fe de centurión, seamos una persona buena y también busca la palabra divina y creer en Jesús y tal. Cómo recibiera la sanidad puede enseñar, ¿no? Pero ahora yo quiero decirles, por Espíritu Santo, seguramente le tocó. Y él entiende, existe la palabra divina, existe. Y creó Dios con su palabra, universo. Perdimos la comunión con Dios por pecado. Dios también preparó un camino de salvación y nos explica como palabra divina. Allá. Abraham y sus descendientes cogieron la palabra divina, Biblia antigua. Eso es maravilloso. Es verdad, la palabra divina existe. Ahora la gente entienda que palabra divina y nuestra palabra distinta. Tendrá fe en palabra de Jesús.
yo quiero hablar de eso. ¿Entiendes, no? Sí. O sea que el centurión estaba como aprendiendo a escuchar la voz de Dios, porque había escuchado acerca de Cristo. Entonces ya su corazón ya se estaba inclinando a lo que Cristo estaba haciendo y estaba mostrando del Padre. Por lo tanto, él fue tocado más bien por el Espíritu de Dios escuchando a Cristo. ¿Cómo él sabía que venía ese Jesús? Porque él ya estaba apercibido por el Espíritu de Dios. Ya estaba haciendo aclarada su fe en aquel que venía siendo un Cristo. Por eso decía que él no era digno de que Jesús entrara en su casa también, porque era uno mayor que todos, mayor. Y él se sentía menor, se sintió menor delante de Jesús. Sí, claro. Y luego él... Es muy importante eso. Y hablaba autoridad más superior que él. Sí. Y él dará orden, la palabra, yo obedezco, ¿no? Y yo también tengo algún... Presentó humildad delante del Señor Jesús. ¿Cómo tú vienes a mí, siendo un rey, siendo un capacitado de Dios, vienes a mi casa, yo siendo romano? Humildad y también una entrega, porque él, recibiendo una palabra de Jesús, es como entregarse. Me rindo, hago lo que tú digas. Y Jesús le dio la palabra y él la tomó. Sí. Los doctores, como magos de oriental, que vienen por estrella buscando a un rey nacido. Y también yo recuerdo un centurión que oraba al Señor, recibió una visión, envió su soldado que busca a Pedro. Y entonces Jesús también hablaba, aún mi oveja no está en este redil, que gentiles, su pueblo, no solo judíos, sino, sí, pensaba fuera de Israel también ovejas le escuchan. Y ese romano también era una oveja, que no era de Israel, pero sin embargo era oveja de Dios. Era oveja y Jesús venía a ser su pastor, que es ese centurión, porque escuchó la voz. Y Dios dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Entonces, siguen su palabra, siguen sus consejos, siguen su autoridad. Ese es el Dios. Por ejemplo, ese ropa, seguramente quien hizo. Ese capa, seguramente alguien hizo. Mirando el universo, seguramente alguien hizo más que nosotros. Nosotros hablemos palabra humana, hay palabra divina, sí, claro, pero que la gente pensaba, ¿cómo existe un Dios sin origen, papá, sin mamá, papá? Y luego que pensaba palabra de Dios y hablando de la Biblia, mi palabra como libros de otros son igual, ese falta intuición, me parece, falta intuición. Bueno, ¿qué sentido? Falta sentido de espiritual. Yo hablo, Dios también habla. Y entonces hay palabra divina. Yo amo mi esposa, pero también Dios me ama. ¿Cómo tenemos comunión con Él? Ese es que un sed, hambre de Dios, intentando para llegar a encuentro con Dios, descubrimos nuestro pecado, un muro fuerte, vicio, y entonces necesitan perdón. ¿Y dónde conseguimos perdón? Y así el Espíritu Santo nos habla, ya Dios solucionó por nuestro pecado. Solamente creerlo y entra.
entran en la presencia de Dios. ¿Ya? Muy fácil. Y cuando el centurión le dice, di la palabra, Claro, dilo. o sea que el centurión sabía que esa palabra que venía con autoridad y poder de hacer aquello que Jesús quisiera hacerlo, y lo hizo por medio de su palabra. Ahora que yo recuerdo Salmo, muchos también parte, 19, también 147, mucha parte, que yo no puedo contar toda parte, pero ahí salió que Dios envía su palabra, y también saliendo viento de agua, corriendo a la tierra, toda parte. Y luego Dios envió su palabra al pueblo judío. Entonces, que sentimos el viento por naturaleza, que Dios también sopla su palabra, por ejemplo. También Dios me sopla en mi corazón, por en toda parte, su palabra. Así un poco leamos ahora el Salmo 147, sí, 47, hasta 15, 20. 15. Él envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos ante su frío. ¿Quién resucitará? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no los consideraron. Aleluya. Y por eso en sí, ¿no? Ahí Confucio, griego, Platón, no podía encontrar palabra divina, porque aquí solo Dios mostró pueblo Israel. Humildemente aceptar, humildemente. Ningún parte. Y yo también escuchaba un cuento de nuestra historia, también libros, pero falta autoridad de Dios. Único yo leo la Biblia, sienten su dignidad, su poder, su amor, yo puedo sentirla. Pero eso aceptar humildemente. Pero si acepta esa palabra, por ejemplo, yo leo aquí, por ejemplo, ha manifestado, Dios habla, ¿no? Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Bueno, eso sí acepta, ese humildemente acepta, pero es para todos. Dios ama a todos. Solamente preparar un camino de salvación, que Él cogió un pueblo judío y hizo un pacto con sangre de becerro. Bueno, ahí mostrando que pecado, ¿qué es pecado? Que entienda somos pecadores. Y luego, con este base, y Dios envió su Hijo por perdón. Y luego envía el Espíritu Santo que comunica con Dios. Eso. Y Jesús también aquí acepta a un romano que no es judío, acepta su petición, claro. y acepta el ayudarle, Sí. porque Jesús representa al Padre, y todo aquel que pide se le da. Sí. Así dice la palabra del Hijo, y así es la voluntad del Padre. El romano centurión pidió a su Hijo Jesucristo que lo ayudara, y Jesucristo lo ayudó en gran manera. Sí, principio Dios ama todo, hablaba por toda persona, pero por diluvio, después aumenta el pecado más, y bueno, y también Torre Babel, y después Dios, no hay otra manera, cogió un hombre Abraham. Bueno, así preparó un camino de salvación.
Pero ahora Dios recuperó su comunión con todo Cristo pueblo, Jesús. sí, por medio de Jesús. Por eso Él ama. Y también recuerda como... Por eso el centurión como que golpeó la puerta Ah, por ayuda claro. y Jesucristo le abrió la puerta Sí, también claro, al sí. centurión Sí. para darle un beneficio Mm, realmente para ese siervo que estaba enfermo. mm, Jesús no le negó, porque aparte el centurión se humilló delante del Hijo, sí, claro. Así, acá... porque al corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Sí. Por eso el romano vio a Jesús, Jesús vio a ese romano que estaba realmente compungido de corazón y abrió. Sí. Capítulo 10, Juan, capítulo 10, 15, 16, 12 versículos. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Sí, así. Bueno, eso, ¿no? Y entonces todos unimos por la fe en Jesús, judíos y gentiles, somos unos por la fe. Y juntos entramos en la presencia de Dios como esposa de Jesús. Bueno, muchas gracias. Que otro momento encontremos con nosotros. Gracias por vuestra atención. Que Dios os bendiga grandemente. Hasta pronto.